Bienvenido y buenos días, José, ¿cómo andás? Hola José. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena semana. Buena semana, José. No tan buenas con este número que es preocupante, teniendo en cuenta también que cuando empezás a pagar el mínimo de la tarjeta o directamente no pagás, entras en una bola difícil de salir después. Sí, esto lo citamos muchas veces. Nosotros obviamente acá no nos dedicamos a dar consejos de finanzas personales, pero las poquitas que damos, siempre dijimos que la tasa de interés más alta que existe en el sistema financiero de niveles de usura es la tasa de interés por el revolving, así se llama, de las tarjetas de crédito, que es cuando la persona llega a fin de mes, no paga el total de la tarjeta, o sea, paga el mínimo o un monto entre el mínimo y el total, y ahí siempre los intereses transforman esa deuda muy rápidamente en una deuda impagable, siempre con intereses más del doble que la media. Ujú. Eh, Ahora esto empieza a tener un rebote muy claro, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando decimos el 5% en tarjetas de crédito, 6,9% en préstamos personales, estamos diciendo de que una de cada 20 personas está irregular, ya irregular, digamos, ya dejó de pagar en algún vencimiento, y no estamos hablando todavía de todas las otras que están en el límite, que están haciendo recortes desesperados o están haciendo bicicleta, sacan un préstamo para pagar otro, entonces siguen legales, pero van incrementando tipo usura esta deuda. Acá lo importante es entender por qué pasa esto, ¿no? A Porque eso quería ir, estamos José. en este ¿Qué tema. es lo que Claro, sucede? claro, porque acá esto es la suma de una serie de factores. El primero es que desde la asunción del gobierno de Milei, lo que hubo fue un proceso de pulverización absoluto de lo que podemos llamar en términos generales ingresos fijos. Ujú. Esto quiere decir salarios, jubilaciones, cualquier tipo de ingreso fijo que hubiera, una recesión muy grande que hizo que un montón de gente que vivía de changas o de cuestiones secundarias del mercado también dejara de tener ingresos o redujera muchísimo sus ingresos. Y entonces, claro, ¿qué pasó en un primer momento? En un primer momento, como la gente no llegaba a fin de mes, empezó a utilizar, y lo señalamos muchas veces, ¿no? La tarjeta de crédito para ir a hacer la compra en el supermercado, la compra de alimentos. Sí. Y entonces empezó a acercarse al límite de su tarjeta. Mucha gente empezó a comprar en cuotas, mucha gente empezó a no pagar el 100% de la tarjeta. Eh, en el periodo, diríamos, de fin del año pasado hasta mayo más o menos de este año, además, el gobierno del Banco Central promovió el crédito, ¿no? Medio Ujú. tratando también bajo el crédito de esconder que no se estaban recuperando los ingresos. Hubo mucha gente que tomó créditos personales. Bien, todo eso ya lo habíamos señalado, más o menos hacia mayo, junio, veíamos que se había llegado al límite, Sí. el límite de endeudamiento, lentamente la gente empezaba a no poder pagar, aumentaba de a poquito la mora, o sea, llegar al vencimiento y no pagar, se empezaba a marcar esa tendencia. Ajá. ¿Qué pasó en el último mes? En el último mes eso explotó. ¿Por qué? Porque a todo esto se le agrega que el gobierno aumenta, el gobierno, la mala praxis del gobierno, ¿no? Porque yo no tengo que estar, no, fue el mercado. Aumentaron en forma increíble, astronómica, las tasas de interés. Digamos, obviamente ahí está el Banco Central tratando de mantener el dólar quieto, todo lo que ya sabemos. Y esto hace que, entonces, por un lado, las tasas de los préstamos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que ya era una locura. Yo te decía, si me hubieras preguntado hace 3 meses atrás, te decía, es una barbaridad que te cobren 100% por la tasa de interés de la tarjeta de crédito porque vos la financiás. Pero Sí. ahora te cobran 250%, Claro. digamos, ¿no? Ahora, Y José. además, Sí. no, y además se incrementaron hasta nivel imposible todos los otros canales, si se quiere, los canales más informales, ¿no? El que usaba el kiosquero, el gasista, que iba, que hacía un trabajito,
le tiraban un cheque a 30, 60, 90 días, iba al banco, lo descontaba, bien, se iba con la plata en el bolsillo, perdía, no sé, el 10, el 20%, ahora pierde el 70%. O el que, como tenía un buen récord en el banco, porque a lo mejor en el banco del barrio lo conocían y el gerente más le tenía posibilidad de girar en descubierto, bien, pagaba los intereses del descubierto, pero podía girar en rojo unos días, Claro, clásica del kiosquero, del pequeño comerciante. De nuevo, la tasa de descubierto subió al 100%, o sea, cosas que cortan el crédito por todos los canales que a vos te puedan ocurrir, claro. digamos, ¿no? Yo lo que... Esto, Sí. claro, va dejando a la gente en offside, digamos, día a día, ¿no? Por supuesto. Yo lo que pienso es, bueno, aquellos que no tienen otra manera de llegar a fin de mes, sí o sí tienen que agarrar, poner la tarjeta, y de esa manera lo que van haciendo es como pateando el pago, ¿no? Claro. Constantemente, de ese modo. Ahora, aquel que puede evitar el uso de la tarjeta de crédito está hasta las claras que lo tiene que hacer o no. Si tenés la plata, tenés que agarrar y utilizar la plata para la compra que vayas a utilizar, teniendo en cuenta las tarjetas, porque lo que hablamos creo que con vos la semana pasada. Antes viste que decías, bueno, lo saco en cuotas y la inflación se termina comiendo hasta esas cuotas. Hoy te sigue No, ahora es pesando al la revés. primer cuota como la tercera. A ver, hay tasas de interés positivas Sí. y entre el doble y el triple de la inflación. Esto de lo saco en 12 cuotas, la cuota 12, no, 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 no. O sea, así sea cuota fija, ya tiene cargado el costo de entrada, Claro. ¿no? O sea, no. Ahora, claro, este sería el consejo. No, el que no está endeudado, que no se endeude en nada, en nada. Ujú. Ahora, es un consejo medio frío frente a la realidad de la gente que no tiene absolutamente ninguna posibilidad Por porque sus supuesto. ingresos están totalmente por el suelo. Yo creo que Sí. ahí está el nudo y yo creo que ahí está planteada esta cuestión de la recesión que se abre, porque a ver, tener el dólar planchado hasta las elecciones, porque el dólar planchado te permite tener la inflación planchada. Bueno, pero esto es, la inflación está planchada artificialmente, Ujú. un poco por cómo ponen el índice, otro poco por un dólar artificial. Ahora, para mantener el dólar artificial tenés que poner la supertasa, o sea, es como que es una cosa para la otra, para la otra. Y Sí. esta supertasa obviamente, cuando ya llega a estos niveles astronómicos, que sigue, digo que sigue, porque mañana hay otra licitación de letras que vence otra vez y vence en 13,6 billones de pesos, de los Sí. cuales 9 billones de pesos lo tienen los privados y a los bancos. Otra vez mañana la misma historia, van los bancos, bueno, a ver, o me dan la plata o renovamos, ¿a qué tasa? Y andá Ujú. a buscar la tasa, ¿no? Esto, Andá a buscar la tasa con una onda. claro. Así va a terminar mañana, otra vez, la misma historia de la semana pasada. ¿Y el gobierno qué hace? Convalida esas tasas por un lado y por el otro lado dice, yo voy a retirar todos los pesos del mercado, hasta el extremo que ha puesto el encaje bancario Sí. al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Hay un estudio que salió, se dio a conocer un poquito este fin de semana. De toda la masa monetaria en circulación, o sea, de 47 millones 47 billones de pesos, es toda la base monetaria, o sea, todo el dinero que hay en circulación o Ujú. depositado en la economía argentina, 47 billones de pesos. Sí. Hay más plata encajada, o sea, congelada por el Banco Central, que en circulación. Ujú. En ¿No? O defin... sea, entonces, claro, no hay un peso. ¿Dónde está ese peso? En ningún lado. Está congelado, está. O sea, el gobierno que teóricamente iba a liberar los cepos y el más libre de la historia, encajó la mitad de la plata de la Argentina. Ujú. ¿No? O sea, eh, los bancos obviamente no pueden prestar, porque esa plata la tienen encajada, el término encajada es correcto, no es el encaje en el Banco Central, Sí, sí. que está dispuesto a y chupar la plata del mercado, toda la plata del mercado para que no se vaya nada al dólar y por lo tanto a la inflación. Ujú. ¿Dónde va la tasa? Al infinito. El día Claro. viernes pasado, digo, pero hay que entender esto muy a fondo, porque el día viernes pasado eh, el presidente de la Nación hizo un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, correcto. Los medios de comunicación
pusieron énfasis en una parte de ese discurso, en el hecho de el presidente llegó y dijo voy a hablar de la tasa de interés y no voy a hablar del escándalo De que Andes. había generado, claro, de Andy. Cosa que es correcto, o sea, bueno, el tema fue, bueno, che, este tipo habla de cualquier cosa. Ahora, pusieron menos énfasis en qué dijo en el discurso, porque está bien, no hablo de Andy, bien, bárbaro, ya eso solo valía para el título y para todo lo que dijeron los medios. Ahora, y el discurso en sí, porque muy poca gente se tomó el trabajo de escuchar el discurso entero del presidente. El Ujú. discurso entero del presidente, que es un delirio absoluto, con explicaciones matemáticas que están mal, bueno, una cosa, digamos, que realmente yo miraba y decía, estoy esperando que entren dos personas y se lo lleven con un chaleco de fuerza, pero bueno, siguió hablando hasta el final y terminó diciendo una cosa. Bien, la suba de las tasas de interés, y él dijo, al infinito, no es porque hicieron nada mal, estaba todo calculado y es exclusivamente por el riesgo Cuca, ¿no? O sea, el riesgo de que si gana la oposición se viene el fin del mundo, entonces la gente está tan asustada que hizo subir la tasa de interés al infinito. Un delirio absoluto, Ujú. tan absoluto que los propios tipos que estaban en la Bolsa de Comercio de Rosario, esto sí lo registraban algunos medios más en chanza, se miraban entre ellos y cualquier banquero te dice, banquero, no es alguien opositor al gobierno, te dice, che, estos tipos no entienden nada, hicieron todo mal lo de las tasas de interés, es un delirio lo que están haciendo con los bancos, esto es de mínima mala praxis, de mínima, de ahí para arriba seguís locura del presidente, ¿no? En Estás algún medio con momento, alguien. José, en algún momento las había bajado de golpe, ¿no? El gobierno y también había recibido alguna crítica. Así fue el principio de Al todo, digo, principio. acá tenemos que retroceder. Claro, cuando ellos, la eliminación de las LEFI fue así, te elimino las LEFI, te las reemplazo por LECAP a 90 días con una tasa de interés bajísima. Sí. Ese fue el concepto, así fue. Y lo Ujú. tiraron, y fue, así largaron, así fue, hicieron, no hay más LEFI, ahora hay LECAPs a 90 días a una tasa bajísima. Ujú. Obviamente, ¿qué hicieron los bancos? Vencían las LEFI. No, Ujú. gracias, la LECAP no lo quiero, dame la plata. Esa fue. El gobierno, desesperado, al otro día dio la marcha atrás y empezó a cambiar y fue para el otro lado, ¿no? Y empezaron a Claro. subir las tasas. Eso fue el mecanismo concreto. Al mismo tiempo, la otra cosa que está pasando es que como obligan a los bancos a que ese encaje que es la plata que tienen que tener los bancos y que no pueden prestar, que tiene que ver, si es normal, tiene que ver con cierta seguridad de que los bancos no quiebren, por supuesto, tiene que ver con las garantías, pero cuando vos las subís, y las subís, la llevas al 50%, es una locura total. Esos encajes antes se medían como un promedio mensual que tenían que tener los bancos. O sea, si un día tenías menos plata y el otro día tenías más, ibas armando un promedio mensual de plata depositada en el Banco Central. Ujú. Ahora se las exigen diariamente. Esto hace que si un banco está descalzado un día, tenga que salir desesperadamente a pedir plata prestada un día a otro banco. Esto hace que las tasas de pases entre bancos, así se llama, ¿no? Un día estén al 1%, el otro día al 150%, una hora estén al 0% y a la otra hora estén al 65%. O sea, una locura absoluta. Sí. Bueno, Ujú. a esto ha llevado, o sea, los principales bancos de la Argentina se han reunido con el gobierno y dijeron, esto es una locura total. Usted no tiene ni idea de nada. Y el gobierno hace eso, o sea, el gobierno que no interviene es el más interventor de toda la historia, sube el encaje como no se subía hace 30 años, y al mismo tiempo, recordemos, eso así todo, apenas si le alcanza para mantener el tipo de cambio en 1350, ¿no? Ujú. Apenas Claro. si le alcanza, y lo hace comprando dólar futuro, o sea, haciendo esa misma operación, que es que garantizándole a un montón de gente, un montón de especuladores, que el dólar va a estar como dice el gobierno, y que si no va a estar, el gobierno va a pagar la diferencia, la misma cosa de la que se acusó en su momento Alberto Fernández con su primer gobierno, no sé, o sea, no es la primera vez que aparecen estas discusiones, Ujú. pero bueno, digamos, a ver, esto es una cosa, digamos, si lo estuviera haciendo otro gobierno, las cosas que Milei acusaba a otros gobiernos, ya sea al de Alberto Fernández, al de Cristina o al de Macri, las está haciendo el gobierno de Milei multiplicada por 10, Ujú. Ujú. las mismas, ¿no? Sí, Un nivel de José, locura absoluta y el rebote sobre la economía real es terrorífico. claro. En este sentido, volviendo a lo del tema de, puntualmente de la morosidad, entiendo que en las empresas también hay, digamos, un nivel interesante para analizar de Sí. morosidad, ¿no?
Sí, sí, sí. También el nivel de las empresas sube a niveles peligrosos, por supuesto. El, el nivel, si yo miro así, los miro fríamente los números, digo, el nivel de morosidad de las empresas es la mitad del de las personas. ¿Sí? Ujú. O sea, si el de las personas es en préstamos personales es 6, el de las empresas es 3, ¿no? O sea, en tarjetas de crédito, en este caso tarjetas de crédito, digamos, corporativas, si el de las personas es 5, el de la empresa es 2,5, ¿no? O sea, Ujú. pero eso siempre así, digamos, porque obviamente las empresas tienen otros capitales, otras espaldas para poder sostener, saben perfectamente que una morosidad en una empresa te lleva a la quiebra, ¿no? Claro. Claro. O de mínimo concurso de acreedores. Entonces, claro, siempre hay un respaldo en la empresa para poder sostenerlo. Ahora, aún así, ha aumentado también en la misma velocidad, desde a otros pisos y obviamente con otros techos, pero ha aumentado también fuertemente y se suma así a episodios que hemos visto en este último año de empresas que entran en convocatoria de acreedores, que no pagan obligaciones negociables. Recordemos que tenemos caso albanés y tenemos varios casos este año de empresas que no pagaron obligaciones, ¿no? O sea, hay varios casos, inclusive en el sector agropecuario, ¿no? O Ujú. sea, eso también existe, Ujú. no en una cantidad, bueno, y sin contar las pymes que directamente no están en el récord, ¿no? Digamos, cierran directamente, ¿no? De repente bajan la cortina, chao, y ni siquiera figuran en la estadística. Está claro que para la persona de a pie, José, hasta que no mejore el poder adquisitivo más allá de una baja de la inflación, no habrá manera de que salga de este desendeudamiento. Y no, y no claramente, ¿no? Entonces, sí, o Porque sea, va más allá de la baja vos de la estás... inflación. Sí, sí, porque a ver, todo lo posible, ¿qué era todo lo posible? Vos no tenés un peso, digamos, ya venías golpeado, porque siempre hay que pensar desde el principio, ya venías golpeado porque la baja del poder adquisitivo había sido muy fuerte en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Ujú. En el marco de una baja más general, de un ritmo más lento, que venía desde el 2011, si querés, ¿no? Claro. O sea venían cayendo los ingresos. Una caída muy fuerte, ahí sí, por la inflación que se dio en el último año del Ujú. gobierno de Alberto Fernández, ganándole la inflación claramente a los salarios, a la jubilación. Después vino el shock Milley. Ahora, en todo ese primer periodo, digamos, la noticia buena, si querés, era que la gente no estaba endeudada. Entonces empezó a endeudarse. Claro. Empezó a gastar a endeudarse, que es gastar a cuenta, ¿no? Claro. Empezó a gastar a cuenta, a cubrir a cuenta eso. Sin contar que también hay otro elemento que es importante marcarlo, que es la baja del consumo esencial. La baja del consumo esencial es como es lo mismo que a nivel macro es cuando se para la obra pública. Vos podés bajar el consumo esencial, pero se te empiezan a deteriorar las cosas. O sea, vos podés no comprar ropa un año de bueno, después tenés que ir a salir a comprar porque se te rompieron las zapatillas, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, vos podés no comprar determinados artículos hasta que te quedas hasta que se te rompen. Entonces, empieza a darse también este otro hecho, ¿no? O sea, vos podés reducir el consumo esencial un periodo. O sea, una persona puede, no sé, dejar de pagar una prepaga, retirar, bueno, hasta que llegue el momento que tiene que salir corriendo porque necesita poder gastar en medicamentos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas también empiezan el deterioro. Te estás comiendo capital, por así decirlo, capital Ujú. propio, ¿no? Correcto. Entonces te vas comiendo capital y eso va empeorando la situación hasta niveles que ya lo veíamos este año. O sea, había mucha gente que terminaba poniendo la tarjeta de crédito para hacer una compra de algo que se le estaba deteriorando, lo tenía que haber comprado el año pasado, que no lo Ujú. compró el año pasado, entonces va a comprar este. Bueno, Correcto. todo eso es lo que llevó la situación, yo creo que a este nivel, y sí, no se va a recuperar, porque esto no se recupera con más crédito, Ujú. sino que se recupera con más, porque ya no hay límite para eso, se recupera con más ingresos. No hay más ingresos, pero encima lo que ha generado el gobierno es que a esa gente endeudada se le dé más palo en la cabeza. Y la perspectiva, después de las elecciones, es a un reajuste que muy probablemente, muchos sostienen, puede venir por el lado del tipo de cambio, que no es que va a mejorar los ingresos, lo va a empeorar más todavía, ¿no? Con lo Ujú. cual, el horizonte, por eso el horizonte, digo, acá es importante, alguien insospechado de crítico al gobierno, JP Morgan, acaba de reducir la
su proyección de crecimiento para este año. Hasta ahora decía, la economía argentina va a crecer 5%, ¿no? Sí. Que era un poco rebote de lo anterior. Ahora ya está diciendo 4,7. Claro, le siguen bajando. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, siguen bajando, por lo tanto, si ya creció 5, ¿qué estás diciendo? Que en esta segunda mitad del año volvés a tener recesión. Si no, ¿cómo llegás a ese número? Correcto. Solo llegás con recesión. Señor José Castillo, como siempre, muchas gracias y nos reencontramos el viernes, en el último día de la semana, repasando lo que sucedió en la Argentina. ¿Le parece? Exacto. Perfecto, nos vemos el viernes. Gracias, José. Chao, Hasta José. luego.